Desde Caminatorio de la Bicicleta tenemos un programa de lujo con invitados de lujo y precisamente estamos en la última etapa de las campañas electorales aquí en Jalisco y también a nivel nacional. Y pues bueno, propuestas van, propuestas vienen, y en el tema de movilidad pues no es la excepción. Se habla de hacer nuevas líneas de tren ligero, se habla de ampliar avenidas, incluso de hacer un segundo piso en una avenida importante aquí de Guadalajara, que ya abordaremos ese tema. Pero esas propuestas son viables, se cuenta con el presupuesto suficiente para llevarlas a cabo. Pues todo eso y más vamos a abordar precisamente en esta mesa de análisis, y para ello, en lo que esperamos a que más personas se conecten, vamos a presentar a nuestros invitados. Está con nosotros Celia Niño, periodista con una trayectoria de más de 20 años. No, 12. Perdón, 12 años. Y actualmente está en Canal 44 y Radio Universidad. También tenemos a Cristel Gutiérrez, periodista de la revista especializada en movilidad Pasajero 7, también con 20 años de experiencia. Y David Solís, urbanista, presidente de Luma Arquitectura y Urbanismo Sustentable, también con una larga trayectoria ya en el tema del urbanismo. Hola a todos. Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación y por estar aquí. Y quisiera empezar primero porque nos den una breve reseña de la experiencia que tienen y del área de expertise que tienen. Muchas gracias. Buenas noches, gracias a quienes ya están conectados. Yo soy Celia Niño, ya me presentaron, tengo 12 años trabajando en el Canal 44 y Radio Universidad. Siempre he estado ahí, no he trabajado en otro medio de información. Y me especializo en más bien temas de denuncia ciudadana, que tiene todo que ver con el transporte, porque yo creo que los 3 años que estuve conduciendo un programa específico de eso, el 70% de las llamadas que me hacían las personas era justamente para denunciar problemáticas relacionadas al transporte. También soy ciclista, entonces medio que sí le hallo a las formas distintas de movernos. Y me especializo también en género y derechos humanos. Soy reportera del Canal 44 y editora de género del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, yo soy Cristela Gutiérrez, como lo decían ya, tengo pues más o menos un poco más de 20 años como reportera en diferentes medios, prensa escrita, radio, televisión. También fui parte de Radio Universidad de Guadalajara, Canal 44, El Occidental y otros medios. Desde hace 5 años estoy en Pasajero 7 y me he especializado estos últimos 5 años en temas de transporte público y movilidad de las personas. Definitivamente, como lo decía Celia, uno de los grandes problemas, y creo que justifica esta mesa, es entender la importancia del transporte. ¿Por qué es importante fijarnos en las propuestas que están haciendo los candidatos? Porque el transporte trastoca toda nuestra vida. ¿Cómo llegamos a la escuela? Si tenemos subsidio o no. ¿Cómo llegamos al hospital? ¿Cómo llegamos a nuestro trabajo? A buscar trabajo. ¿Cuánto tiempo perdemos en el autobús? ¿Cuánto tiempo dedicamos a nuestras familias? Nuestro presupuesto también se va ahí. Entonces, creo que vale la pena echar una mirada a lo que está sucediendo, a lo que nos proponen, y bueno, para eso estamos aquí. Muchas gracias, Cristel, bienvenida también. Hola, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Al contrario. Mi nombre es David Solís, soy urbanista, yo me he dedicado a esto toda mi vida, bueno, desde que me gradué, hace 17 años, y he estado metido en el tema, muy enfocado en el tema, siguiendo mucho el tema del crecimiento y desarrollo inmobiliario, temas de espacio público, con un enfoque sostenible, y sobre todo con esta visión de seguridad urbana, sustentabilidad, medio ambiente, muy enfocado también a todos los temas relacionados con movilidad, que básicamente es el pan nuestro de todos los días. Y pues gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por haber aceptado y también bienvenido. Y vamos a esperar un poquito más de tiempo, si nos permiten. Mientras tanto, pues queremos también invitarlos a que nos escriban, a que manden saludos, a que si gustan hacer alguna pregunta para alguno de los invitados, también lo hagan. Díganos de dónde nos están viendo, y si quieren mandar saludos también, pues bienvenidos. Y pues bueno, si gustan podemos empezar con el tema del análisis. Ahora sí, vamos entrando en materia.
Y si están de acuerdo, quiero darle lectura a las principales, porque no son todas, las principales propuestas del candidato Pablo Lemus, del Movimiento Ciudadano, sobre la movilidad precisamente. Y en primer lugar está la construcción de una línea de tren ligero de 30 kilómetros de longitud para conectar los municipios de Tlajomulco, El Salto, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan, con una inversión de 13.300 millones de pesos. La ampliación de la línea 1 del tren ligero hasta San Agustín, y para beneficiar a la gente de Tlaquepaque, Tlajomulco, y reducir el tráfico en la avenida López Mateos, y la ampliación de la línea 3 del tren ligero hasta Tezistán y conectar también mediante sistema BTR a Valle de los Molinos. Ampliación de la avenida López Mateos, construcción de mi macroperiférico hacia Tonalá, mantenimiento y rehabilitación de las carreteras estatales, construcción y modernización de 17 puentes vehiculares en todo Jalisco, construcción de carreteras internas para conectar a los diferentes municipios, tanto de la costa como de la parte de la zona norte. Y bueno, esas serían las principales propuestas. Igual si gustan ustedes agregar alguna otra que ustedes hayan visto, pues adelante. Y la primera pregunta sería, ¿son viables estas propuestas? ¿Es lo que necesita la ciudad? ¿Quién gusta responder? ¿Quién hace el primer saque? Pues si quieren, ¿me lo aviento? Va. Ok, voy a dar el primer saque, pero si la estoy sacando mal, me corrigen por favor, porque no quiero quedar mal aquí. No, es diálogo y aquí estamos debate si es necesario. Claro que sí. Bueno, mira, analizando las propuestas de Pablo Lemus, yo lo llamaría más que propuestas, sí, bueno, son propuestas de campaña por supuesto, pero son como propuestas de continuidad. Hay que señalar y hay que destacar que en la zona metropolitana de Guadalajara existe el IMEPLAN, que es el Instituto Metropolitano de Planeación, y muchas de estas propuestas o de estas ideas no son nuevas del todo, sino que se desprenden de un plan rector general que ya existe, y yo lo veo más que nada como un tema de continuidad, porque aquí un tema importante es que este tipo de infraestructuras de transporte, este tipo de obras, sobre todo tan costosas, no pueden ir cambiando de administración a administración. O sea, tiene que haber una planeación de largo plazo, ¿verdad? Entonces, como primer saque, yo pienso que está muy bien que esté respetando estos mecanismos rectores. Aquí creo que lo interesante sería profundizar un poco más en cuáles son los tiempos, cómo lo vaya atacando, y sobre todo qué otras alternativas, que me gustó muchísimo el comentario que hiciste sobre que el transporte tiene que ser asequible. Sí, es un tema como muy importante, y definitivamente el tema de la seguridad, ¿no? Pienso yo que con toda esta nueva red de macrobús, de tren ligero, sí la seguridad en términos de transporte ha venido mejorando, desde el simple hecho que son estaciones donde tienes que pagar un ticket y ya entras como un acceso controlado, ¿sí? Hay guardias. O sea, sí ha mejorado bastante. Por supuesto que sobre esas vías la cantidad de siniestros que tenían que ver anteriormente, que se estaban con transporte público, por los famosos microbuses que teníamos anteriormente, pues ya dejaron de existir porque son carriles confinados. En fin, ha habido muchos beneficios, pero creo que en términos generales la continuidad que él está planteando, más que algo muy radical, más bien es eso, y a mí me da gusto porque sí hay un análisis que te dice hacia dónde tiene que ir ese crecimiento de infraestructura en transporte público, ¿no? Ok, Cristian. Coincido en que es una política de continuidad, en la importancia del IMEPLAN. Incluso cualquier otra propuesta que hiciera cualquier candidato y si quedara electo tendría que pasar por el IMEPLAN, es algo que ya está establecido y es algo que garantiza que se les dé continuidad y no sean ideas sexenales, ¿sabes? Que no cada sexenio, como venía sucediendo antes, cambiaran hasta de color las unidades y sí, estoy de acuerdo, y súper buena, ha sido muy buena política el tener al IMEPLAN como rector, porque además creo que se asesoran muy bien con otras organizaciones internacionales para traer ideas de una movilidad mucho más social.
A mí lo que comentan de las líneas del tren me parece que siempre van a ser necesarias porque, veámoslo así, la movilidad o los proyectos de movilidad o de transporte ahora están respondiendo o reaccionando a una ciudad que creció desbordada. No existe una planeación, un desarrollo en torno al transporte, es al contrario, el transporte está corriendo para tratar de alcanzar a la ciudad y a las colonias que están exigiendo un servicio. Ejemplo de ello pues, son los mototaxis, ¿no? En la periferia, que son más necesarios. Más necesarios porque son completamente inseguros, ¿no? A lo mejor de este lado de la Miramar y eso, ya son como vehículos cerrados. Pero si te vas del lado de Tlajomulco, pues son unas motos improvisadas. Irregulares, por cierto, esas vans que mencionas. Sí, exactamente, que digo, de alguna manera, pues a lo mejor un poco más seguras, pero como tú dices, irregulares, ¿no? Entonces, esa parte no se planeó. No, hay muchísimo de la ciudad que está fuera de la cobertura del transporte porque no se planeó. Digo, a mí me tocó vivir en Tonalá porque para eso me alcanzó mi presupuesto. Y la verdad que me encantaba mi casita, pero salir de allá, para yo llegar al periférico necesitaba un mototaxi, si me quedaba sin coche, era un mototaxi que me acercara al periférico. Del periférico otro autobús que me llevara a la calzada y de ahí ya me conectaba a 2 o 3, podría ser 2 horas y media en trasladarme. Entonces, a eso vamos, es decir, estos proyectos, claro, es muy necesario que la línea 1 crezca hacia el norte y hacia el sur, que llegue a Las Mesas y que llegue hasta Tlajomulco, la línea 4 por supuesto que ya está, la línea 5 que tanto anuncian también, todos esos son necesarios ahora. La pregunta sería, justo como decías, ¿es el modelo por los costos? Pues es el modelo que la sociedad tapatía ha aceptado muy bien. El tren eléctrico lo quiere la sociedad tapatía. Pero sinceramente, si lo vemos de otra forma, los BRT Light, como es lo que están aplicando en López Mateos, o los BRT, como es mi macroperiférico ahora, también funcionan muy bien y tienen un costo mucho menor. ¿Sería? Coincido con ustedes, el problema matriz del caos en la movilidad que tenemos sin duda es la errática planeación urbana, si es que hubo planeación urbana en estos últimos décadas que ha crecido exponencialmente la ciudad. Y pese a que eso me parece, y tú nos podrás decir mejor, David, pero me parece que este es el tema central de la problemática de la movilidad, del crecimiento desordenado que mencionas, Cristela. Y no hemos visto ninguna propuesta respecto a eso, ¿no? Plantearnos con las personas candidatas a encabezar el gobierno de Jalisco los próximos 10 años, hasta dónde y cómo vamos a gestionar el crecimiento de la ciudad. Es un tema que no puede ir separado de los temas de movilidad y por consiguiente de las propuestas que hagan para solucionarnos el caos de la ciudad. Sí. Ya está, gracias. Y bueno, partiendo de eso, de que no se está hablando de la matriz del problema de la movilidad, que es la expansión urbana desordenada, ya revisando las propuestas, creo que ahorita estamos solo con Lemos, ya después hablaremos de los otros capítulos, las otras candidatas. De entrada es el que tiene más propuestas, ¿no? Si las enlistas, si las revisas, es el que tiene más propuestas, y me parece que unas son atinadas, otras son de continuidad, otras son obvias, otras ya se hacen, y otras son, pues, completamente descabelladas. Y no por el tema de la propuesta en sí, sino por cómo la plantean, ¿no? La línea 5. La línea 5, terminarla en 2026 para el Mundial me parece absurdo. O sea, es imposible. 30 kilómetros, la línea 3 tiene menos kilómetros, si no estoy mal. Y se tardaron, ¿qué? 5 o 6 años casi en hacerla. El precio, dice Lemos que costaría 13,000 millones de pesos. En la línea 3 costó casi eso, y porque aumentó su gasto un montón cada que avanzaba el proyecto, ¿no? Entonces esa me parece que es descabellada, y creo que tendrían que empezar las personas candidatas con soluciones más próximas y más básicas, ¿no? Que de verdad haya una policía vial, porque existe y luego lo proponen, vamos a regresar a la policía vial. Es que la policía vial existe, solo que no, tiene muchos años que no está trabajando. Quién sabe qué encargos tengan, si solo se concentran en los operativos como el Torito y algunos otros,
pero vemos cotidianamente conductas, por decirlo lo menos, poco cívicas en la forma en que nos movemos, ¿no? Y nadie está sancionando eso. Yo me acuerdo que antes, cuando era niña, si dabas una vuelta prohibida y te veía un tránsito, de inmediato y hacer... Ya no sucede, o sea, vemos que hay muchos policías viales de pronto en cruceros específicos, gestionando según ellos el tráfico, pero se pasan los altos, se dan vueltas prohibidas y no tienen, ni siquiera andan en bici algunos, o sea, ni siquiera tienen lo básico para ir a multar al sinvergüenza que no prende su direccional, al de la moto que lleva a toda la familia ahí, o a decirle incluso algo a los ciclistas. El tema ciclista también está, no hemos visto ninguna propuesta de los ciclistas y también hay un desorden en el tema ciclista. Aunque hay más ciclovías, están siendo utilizadas de manera peligrosa por el usuario que las usa en sentido contrario, no son bidireccionales, hay sentidos específicos y la razón de ser es la seguridad, ¿no? Vas al revés, el coche voltea donde viene el sentido, no te ve y pasan accidentes. Lo vemos muy cotidianamente en el carril bus-bici, que es de los más nuevos que han hecho de Avenida Hidalgo. Yo creo que son más las personas, deben ser más las personas que lo usan al revés o casi igual. Y bueno, revisar eso. Y creo que aquí dejo este primer comentario. Y eso, insistir en que me parece que se tendría que iniciar con soluciones más cercanas y más baratas incluso, que nos ayudarían muchísimo a poner orden, porque parte del caos vehicular es el desorden y la anarquía con la que todos nos movemos en la ciudad. Así es. Sí, tal cual como lo dijiste, la policía vial no se da abasto, es una realidad, para poder organizar y para poder gestionar el tráfico en la ciudad. Creo que a muchas personas nos ha pasado, hay algún accidente y la autoridad tarda en llegar muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, sí hay una falta de personal en la policía vial. Y por otro lado, pues también esa parte, ¿no? De que el ciudadano cada vez menos respeta las realidades, las normas para conducirse, ¿no? Y el tema que también ustedes comentaban, el crecimiento poco planeado, ¿no? De las zonas urbanas, de colonias nuevas. ¿Qué es lo que pasa? Que primero se empiezan a vender los terrenos, a fraccionar, y después entran los servicios y después entra el transporte, ¿no? Si es cuando que debería de ser al revés, ¿no? Sí. Oye, ¿se está prendido? Sí. Bueno, iba a comentar algo así rápido sobre el modelo de crecimiento expansivo que teníamos. Sin meterme mucho en ese tema porque vamos a salir bastante, pero anteriormente, digamos que el boom de crecimiento expansivo que tuvimos hacia Tlajumulco, todo eso, Guadalajara y todo eso, obedecía a una política justamente de crecimiento de ciudad expansiva, muy horizontal, muy plana, pero utilizando bastante territorio. Y esa política se modificó con el gobierno de Enrique Peña Nieto y ha venido evolucionando a un paso muy lento, lamentablemente, pero ya se ha optado por modelos de ciudad un poco más compactos y que le apuestan a la verticalización. Y justamente ahora estamos culturalmente, inclusive padeciendo también con temas de infraestructura insuficiente y cosas de tipo, tanta generación de torres, pero justamente es ese, creo yo que estamos en un momento de transición en donde todo se nos juntó, ¿sabes? Se nos juntó el tema del cambio de modelo de vivienda de ciudad expansiva a una ciudad más compacta, batallando con todo este tema que genera la acumulación de tantas personas en espacios, o en colonias muy reducidas, o en espacios muy reducidos de las colonias como Chapultepec, Santa Tere, Providencia, todas estas que son principalmente las que se han venido verticalizando. Por supuesto que también todo lo que es López Mateos se están construyendo más edificios, más fraccionamientos, pero como los ayuntamientos traen un rezago en cómo van actualizando sus instrumentos de planeación, todavía se resisten en querer ser como más, digamos, ¿cómo decirlo?
más rígidos en la parte de no colocar tantas reservas urbanas y cosas de tipo, porque también hay una presión inmobiliaria y comercial muy fuerte. Si tú restringes demasiado los usos de el crecimiento de las colonias, que al final del día tienen que existir. Recordemos que en la zona metropolitana traemos un crecimiento más o menos del 8% anual sostenido, de pura natalidad, de puros nacimientos. Entonces es demasiado, y si estamos hablando que somos alrededor de 6.2 millones de personas, pues echen el número, ¿no? Entonces 6.2, 6.8, no recuerdo bien, por ahí vamos. Entonces el tema aquí es que sí, los ayuntamientos tienen que apretar todavía más. Zapopan acaba de actualizar sus instrumentos de planeación en noviembre del año pasado, y hubo una queja muy fuerte por varios desarrolladores porque restringieron demasiado los usos de suelo. Ok, restringieron demasiado los usos de suelo y pusieron una política todavía como más estricta, y hubo una queja, ¿no? Una queja de los desarrolladores y cosas de tipo. Pero creo que es bueno, o sea, son de esas políticas que de repente pueden no gustarle a algunos sectores, y vaya que muchos de mis clientes son desarrolladores inmobiliarios, pero van a tener que encontrar la manera de cómo seguir participando con la creación de desarrollos sin un modelo tan expansivo. Y eso es bueno, creo que eso lo tienen que ir haciendo cada vez más, replicando cada vez más. Guadalajara ya no le queda de otra más que puro vertical. Los municipios que pueden crecer hacia lo expansivo es Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y Zapopan, nada más. Claro. Sí. Pero bueno, regresemos al tema de la reunión, nada más era como para tocar ese tema. Sí, no, pero es muy bueno los comentarios, nos abre la visión. Vamos a pasar a las propuestas ahora de Claudia Delgadillo. Rescatar el sistema ferroviario para el transporte de pasajeros y de carga. Servicio ferroviario entre Guadalajara y la Ciudad de México vía Querétaro. Creación de la línea 5 del tren ligero que vaya desde la nueva central camionera hasta el Estadio Akron por la avenida Lázaro Cárdenas con un trayecto de 25 kilómetros. Creación de la línea 6 del tren ligero que vaya de la Expo Guadalajara hacia el aeropuerto. Ampliación de la línea 6 del tren ligero que vaya de la Expo Guadalajara, ampliación de la avenida López Mateos, construcción de una línea alta, o sea, un segundo piso, que vaya desde Plaza Outlet hasta la Glorieta Colón. Estacionamientos cercanos a las estaciones del transporte masivo, modernización de las unidades del transporte público que sean eléctricas, creación de un sistema integral de movilidad urbana metropolitana con transporte público sustentable, movilidad activa, gestión inteligente de tránsito y uso racional de autos privados, ampliación de red de caminos rurales, ampliación de la línea 1, ampliación de la línea 2 del tren ligero, bueno, ampliación de las 3 líneas, ¿no? que bueno, ya era lo que mencionamos. Nuevamente, bajo esta óptica, ¿son viables, por ejemplo, la línea que vaya de la Expo Guadalajara hasta el aeropuerto? Las demás, ¿qué opinan que sí? Yo diría que vemos algo que es la continuidad, que son las ampliaciones de las líneas del tren eléctrico, necesarias, como lo comentábamos ya, el modelo cuestionable posiblemente. Yo considero que en mi experiencia también y lo que he visto en otros estados, que los segundos pisos no son una opción. Hay dos razones. Se está apostando o se debería estar apostando porque las personas utilicemos menos el auto. Sí, exacto. Apostar por un segundo piso es volver a apostar por el auto, no por el transporte público, no por la movilidad activa, no por menos contaminación, no por un medio ambiente más sano, ¿no? Entonces, definitivamente no, sin embargo, sí es una política, que veámoslo así, es una política de Morena. Lo ha sido en la capital del país y es algo en lo que ellos creen, es algo que ellos creen que es bueno, ¿no? En materia ferroviaria también es una política del partido que no lo veo mal en muchos aspectos, sobre todo por las cuestiones de mercancía, la movilidad de mercancía y también de pasajeros en algunos puntos dependiendo del modelo de tren. Si es un tren que vas más lento que un autobús, es difícil que funcione, ¿no? Como en el Maya, ¿no? Que vas a 70 kilómetros por hora, ¿no? Exacto, pero sí, eso ya existe, incluso ya existe un mapa y un proyecto de reactivar líneas ferroviarias en todo el país y eso fue propuesto por el actual presidente. Perdón, pero una pregunta en este sentido.
¿qué tan benéfico es precisamente tener esa red de trenes? ¿Sí es lo que se necesita? Híjole, hay zonas en donde yo creo que sí, pero sobre todo más por mercancía, más por un negocio, un movimiento rápido de carga. México, Guadalajara, este corredor del Bajío, ¿no? Guadalajara, Guadalajara, que sería Querétaro, Ciudad de México, ¿no? Monterrey, etcétera. Sí creo que es muy funcional. Para personas sí son trenes rápidos, porque sí es necesario también, ¿no? Y sobre todo si son eléctricos, pues ayudan muchísimo. Pero si son el modelo antiguo, no. Incluso el Claudia Sheinbaum trae un proyecto mucho más grande y mucho más fuerte en materia de movilidad y en materia ferroviaria que lo que ha propuesto AMLO actualmente. Entonces, esas son políticas que vienen desde arriba, ¿no? Son parte de, o sea, incluso tal vez ni siquiera las promovería ella, vendrían de decretos más altos. Okay. Eso es lo que yo veo y sí me gusta la idea de los grandes estacionamientos gratuitos cerca de los centros. Pero hay espacio para hacerlos, por ejemplo, aquí en Guadalajara, precisamente, exacto, ¿dónde los haces? En las orillas, o sea, donde está periférico, por ejemplo, todos los que vienen de la zona de Los Molinos, de toda esta zona de Tezistán, antes de llegar a Zapopan, ¿sabes? Hay muchos terrenos que por supuesto pueden utilizar para hacer cerca de una estación de tren, un gran estacionamiento, incluso gratuito o con muy bajo costo, para que la gente salga de sus colonias, deje su carro y se suba al transporte público y esos autos no entren a la ciudad. Eso creo que bien pensado puede ser muy útil. No obvio en el centro de la ciudad, ni en las colonias como donde se han desarrollado los modelos de bicicleta, que son las más privilegiadas hasta cierto punto, ¿no? Eso debe aplicarse en las zonas, en las orillas de la zona metropolitana para que todos esos vehículos no entren. Ok, perdón, antes de continuar, quiero leer los saludos, que son varios los que han llegado ya. Fer, felicidades al programa, saludos a Cris. Judith Anguiano Cueto, felicidades a todos, especialmente a Cris. Renata Ramírez también. Renata Ramírez, excelente programa, muy interesante los temas. José Cruz Pérez, saludos y buenas noches. Y una persona que se identifica como CCHKNLI también manda saludos. Perdón. Pues saludos a todos, al club de fans de Cristela que nos está dando. A ver, podría ser interesante la propuesta de los estacionamientos, no me parece que sea lo mejor, pero retomar algo antes de meterme a lo de Claudia. No hay una apuesta por la desmotorización de la ciudad, no la hay. El transporte público tal y como lo tenemos no nos invita a bajarnos del coche o bajarnos de la bici, ¿no? Es unidades saturadas, inseguras, porque aunque el macrobús tiene sus estaciones confinadas y todo, hay una banda de carteristas o hay muchísimos, no sé si sean banda o personas ahí delinquiendo en lo individual, pero tienen ya bastante tiempo sucediendo eso. Temas de acoso, me parece que también tendría que haber una perspectiva de género en las propuestas de movilidad y no las hemos visto, no pasamos por las mismas situaciones las mujeres y los hombres que nos movemos en transporte público, ¿no? ¿Sería hacer algo como en Ciudad de México, vagones especiales o áreas especiales para mujeres? Más que áreas especiales, paraderos más seguros, frecuencias más constantes, cámaras de videovigilancia que funcionen, botones de emergencia que sirvan y que estén en zonas específicas en donde haya paradas de autobuses, donde muchas personas van. En la zona de Tlajomulco y El Salto, muchas personas caminan desde sus cotos hasta la avenida de mañanita y no hay luces, las paradas están oscuras, están solas, no hay vigilancia y hay mucho riesgo ahí. Me parece que se podría empezar por eso, más que por confinar, que también el confinamiento de los vagones pues ha sido exitoso en la Ciudad de México y ya tiene mucho operando, podríamos intentarlo aquí, pero me parece que también la cantidad de vagones que tienen nuestros trenes pues no dan para eso, ¿no? Son 2 vagones,
vamos a meter a mujeres en uno y a hombres en otro. Me parece que sería complicado por lo saturados que van, ¿no? Te metes al que puedes y si cabes en horas pico. Y ya, dejando eso un poquito, me gustan las propuestas que han hecho y creo que los tres candidatas, las candidatas y el candidato lo han planteado, de ampliar, por ejemplo, la línea 3 hasta Tezistán. Eso urge, yo no sé por qué la dejaron ahí hasta Arcos de Zapopan, cuando el problema está llegar hasta los fraccionamientos de Valle de los Molinos, de Tezistán, que luego son fraccionamientos tan poblados. Un ejemplo de un fraccionamiento que tiene más habitantes que muchos municipios de Jalisco es Chulavista, ¿no? Por cierto, uno de los más problemáticos también en temas de seguridad, servicios y todo eso. De tal modo que sí, las ampliaciones de las líneas me parecen buena opción porque serían más, no es lo mismo hacer una línea nueva que hacerte otras 3 o 4 estaciones en los viaductos donde ya está el trazo. Y eso, a Tezistán, la línea 1 hasta la línea 1 que llega a la Minerva, la línea 2 que llegue a Tonalá, o la 3 también se podría ir hasta Tonalá. Cualquiera de esas dos líneas podrían llegar a Tonalá y esas propuestas de ampliaciones del tren me parecen más viables. El proyecto del tren del uso ferroviario para transporte y pasajeros efectivamente es una política muy cuatroteísta. Me suena interesante que vuelva a reactivarse el tema del tren de pasajeros, pero habrá que ver estas consideraciones, ¿no? Si dan o no, si en qué calidad y en qué condiciones, porque si van a estar como el Tren Maya, híjole, no, gracias, ya no hagan eso. Y bueno, esas me interesan. Y nuevamente vemos que les falta atender este tema, ¿no? De ¿Cómo vamos a planear la ciudad? Porque no podemos hablar de movilidad sin hablar de planear la ciudad. Y las propuestas de Claudia Delgadillo tampoco las traen. Todos quieren hacer nuevas líneas del tren, pero no sabemos con qué dinero, ¿no? Porque Claudia propone hacer 2 líneas, la 5 y la 6. Pues a menos que traiga toda la lana de la federación, porque si no yo no sé con qué las van a costear. Sí, y precisamente esa era una siguiente pregunta. O sea, sí, hay muchos planes, hay ampliar avenidas, hacer las líneas del tren, pero la inversión de dónde va a salir, del gobierno federal, en una combinación con el gobierno estatal, la iniciativa privada, ¿de dónde sacar recursos? Porque incluso por ahí una de las propuestas o cálculos que hacen son 150,000 millones de pesos para hacer todas esas propuestas. No, entonces, hijo, ¿de dónde va a salir tanta lana? Y que tenemos deuda, ¿no? Por ejemplo, la línea 3 la vamos a pagar un chorro de años. O sea, primero tendrían que resolver el tema de los recursos antes de hacer propuestas tan fantasiosas. Me parece que sí tienen unas cosas muy fantasiosas estas. A mí lo que me preocupa de bueno, son campañas y eso hacen. Claro, es campaña, es muy populista. A mí lo que me preocupa justamente es eso, el tema de promesas no cumplidas. Creo que ha permeado muchísimo, y es porque lo hemos visto, que se prometió muchísimo, pero se recibió poco. Y aquí lo preocupante de ese tipo de propuestas para el caso de la candidata de la 4T es justamente eso, o sea, que se puede percibir como muy sencillo decirlo y caraquearlo en campaña, pero sabiendo de que no vas a llegar, ¿no? Si yo coincido con la propuesta de Lemus de que de aquí al 2026 del Mundial, pues a ver, si no veo cómo lo voy a sacar, la verdad, su propuesta, y eso es criticable, habrá que ver más a detalle, a ver cómo lo va a plantear. Pero lo mismo también, prometer líneas por aquí, líneas por allá y todo tipo, híjole, o sea, creo que tendríamos que estar hablando de propuestas mucho más sensatas, mucho más sensatas en ese aspecto. Fíjate que el tema del transporte ferroviario de pasajeros en el estado, porque al final ya está para el estado, no digo que sea malo, o sea, pero por supuesto que será muy bueno, pero creo que tenemos que atender otros temas a priori más importantes, ¿no? Si te vas a poner a hacer líneas
las líneas de aquí, luego el transporte ferroviario para pasajeros del estado y todo tipo, cuando ahorita inclusive hay un tema ahí que habrá que ver jurídicamente cómo le van a hacer. Una gran parte de los derechos de vía están concesionados y están entregados. Y ahorita se convirtieron esas vías en un proyecto de la Secretaría de Cultura que empezó, híjole, hace como 12 años, que se llama Vías Verdes. Olvidado, por cierto, también. Olvidado, y que en el paso del tiempo se ha convertido en el nuevo sitio, en el nuevo sitio por donde el crimen organizado con motos pasa pues todo lo que tiene que pasar. Sí. Sí, pero de cierta forma sí está olvidado, pero también funciona. O sea, los recorridos en bicicleta y esto para conectar entre poblaciones, creo que funciona muy bien. Y fíjense, les voy a decir una cosa. Yo no estoy a favor de los mototaxis, pero funciona. Pues sí, como puede ser más necesario. O sea, funciona. O sea, es inseguro, no hay regulación, hay accidentes, pero realmente, o sea, que está todo eso que es real, pero le da un servicio a la población asequible y se han convertido en las rutas alimentadoras, ¿sí? De las zonas de Tlajomulco, Tonalá, Tlaquepaque, Las Orillas, sobre todo ahí. Así es. Y funciona, caray. Entonces, yo pienso que los mototaxis es un mal necesario que tendríamos que estar pensando en regularlo temporalmente, como por un periodo de tiempo, ponerlo, armar un buen proyecto, y por qué no pensar en carriles confinados de mototaxis. Porque un mototaxi, ¿cuánto te roba un mototaxi? No he medido, pues, pero yo creo que con 2 metros es más que suficiente para que... ¿sí? ¿Y por qué no pensar en carriles confinados de un sentido o de otro sobre ciertas vías para que funcionen como líneas alimentadoras separadas de los vehículos y cosas de tipo? Mira, yo no lo sé, habría que checar un estudio y cosas de tipo, pero yo pienso que el mototaxi, si bien no estoy de todo de acuerdo y es totalmente inseguro, pero sí funciona, y yo creo que las cosas que funcionan se tienen que regular y se tienen que mejorar. Creo que tenemos la capacidad como humanidad para poder encontrar la forma de cómo si lo hago que jale bien. De hecho, acaba de entrar en vigor un reglamento en el estado de Jalisco para los mototaxis, como movilidad de barrio, que los obliga a tener vehículos distintos. Con características, son más seguros, condicionan o establecen también quiénes pueden o no manejarlo, bajo qué condiciones, cuáles son las características, en qué vías puede circular o no. Entonces ya comenzó la regulación de los mototaxis, ahora vamos a ver cuánto se tardan en lograr que realmente funcione bajo ese esquema. Y si van a revisar que funcione la regularización, ¿no? Porque veíamos antes de esto que cuentas a chavitos manejando allá para San Agustín, niños de 14, 15 años manejando las mototaxis, o sea, un tema completamente nulo en el interés y la regulación, y es un mal necesario porque lo permitieron, ¿no? Porque no hicieron casas donde nunca llevaron servicios, entonces creo que sí ahí es lo malo de las... Antes de continuar, quiero leer una pregunta que nos está haciendo Eduardo Acosta. Dice, ya hablaron del DRT, esa cosa no sirve, es muy alarmante la propuesta. No sé si alguno de ustedes quiera saber. ¿Será el BRT? Va a ser BRT, porque DRT... Pues... si es BRT, ¿a cuál se refiere? Porque en Guadalajara tenemos ya ahorita 2, que es la calzada y el periférico, y BRT Light, que es el nuevo de López Mateos. Entonces, ¿cuál desde su perspectiva? Pues mira, igual si Eduardo Acosta, si nos estás viendo, no, si sigues justo viendo, no, más abajo. Sí, el DRT dice que propone Lemus es un autobús experimental que no funciona. Su batería solo tiene autonomía de 30 kilómetros, lo que es importante para el transporte masivo. Construirlo sería un desperdicio de miles de millones de pesos. Hay que exigir proyectos serios y con trenes de verdad, lo que comento. Lo cierto es que yo considero, eso es una percepción mía, que cuando un gobierno tiene un proyecto, sí consigue dinero y sí lo pone en marcha. O sea, si para lucirse para el mundial
tendría que conseguir lo que cuesta lo de la línea 5, lo van a hacer, sí lo harían, porque además ahora hay diferentes puentes y más si son eléctricos, puedes bajar un montón de recursos que no tienes que regresar. Está el Banco Mundial, los recursos federales, los recursos estatales, también los privados, el Banco Interamericano de el Desarrollo. Banco Interamericano, o sea, sí hay un montón también de organizaciones internacionales que te dan recursos y pones en marcha un proyecto que no contamine, ¿no? Y más que viene acompañado de este corredor vertical por Inglaterra, ¿no? Que también es un proyecto que ha estado ahí en el cajón de recuperar toda esa área como un corredor, pero como un parque vertical, etc. Entonces, creo que cuando un gobierno se lo propone, sí saca un proyecto. ¿Viable o no? Pero no yo soy más escéptica, me parece que suena muy fantasioso que en año y medio se avienten una línea en tren tan grande y con vialidades tan complejas que tendrían que estar interviniendo. Pero voy a leer también un mensaje que nos manda Fernando Sánchez. Felicidades por esta iniciativa de hablar sobre las propuestas de movilidad. Muchas gracias. Vamos a leer ahora las propuestas de Laura Aro. Ampliación de la línea 3 del tren ligero hasta Tezistán y Tonalá. Implementación del transporte masivo, tren eléctrico, sistemas de BTRs. Apoyo para transporte a estudiantes, o sea que los estudiantes no vayan al transporte. Creación de la línea 5 hasta el aeropuerto. Tratamiento de carreteras, ampliación de vialidades, regresar a la policía vial a las funciones viales, generar un transporte comunitario, modernización de la infraestructura de transporte del Estado y fortalecer y brindar al Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo de Áreas Metropolitanas de Guadalajara y Meplán para que trabaje en las 3 zonas metropolitanas que tiene Jalisco. Más o menos muy parecidas, ¿no? Las propuestas. No sé si quieran agregar algo más, que bueno, ya son los temas que hemos estado hablando. Fíjate que de esta licenciada Aro, me parece muy acertado el tema de ya poner en marcha a trabajar a las otras 2 áreas metropolitanas del estado. Sí. Es la única candidata que lo menciona, pero yo no sé qué tan consciente pueden ser las personas en entender o en comprender la importancia de esto. Esas áreas metropolitanas son fundamentales, son muy importantes, y creo que es muy atinada esa propuesta en términos de movilidad, ¿no? Porque estas áreas metropolitanas resulta que tienen un municipio cabeza de región, ¿sí? que genera toda una interacción alrededor de esa área metropolitana, y la verdad es que me parece muy atinada esa propuesta. Está como muy sonado el tema de conectar la Expo directamente con el aeropuerto y cosas de ese tipo, está muy bien. Aquí lo interesante sería ver cómo. A mí me encantaría que sí existiera este tema como de transporte que conecta al aeropuerto, que llegue a Tlaquepaque, donde está la glorieta del Álamo, tal vez que inclusive atraviese y conecte hasta el BRT en la Calzada, porque se sigue por la avenida que es González Gallo, ¿sí? Pero que también existiera una línea que conectara o que transitara por todo lo que es Lázaro Cárdenas, ¿sí? Yo pienso que inclusive al día de hoy le han sacado la vuelta a generar una ciclovía por Lázaro Cárdenas. Pienso que el tema es de lo más sencillo. La ciclovía se puede, o sea, no necesitamos ni siquiera que la ciclovía esté del lado, en el carril de derecho, extrema derecha de cada circulación, sino el carril de la ciclovía por Lázaro Cárdenas puede estar por el medio de todo el parque lineal que es Lázaro Cárdenas. Sí, en algunas zonas no, algo así, o sea, se puede generar una construcción, una estructura que sí, aunque como un puente, pues vaya así por ese parque, y será un lugar muy seguro para las personas, porque está todo totalmente confinado. Entonces creo que una propuesta que conecte el aeropuerto a la glorieta del Álamo y de ahí por Lázaro Cárdenas y que llegue hasta Nogales, hasta allá. La carretera Nogales podría ser muy acertada. Sí, ok. Sí, pues prácticamente cruzaría toda la ciudad, ¿no? Sí. Toda la ciudad. Yo quiero regresarme un poquito a los comentarios que nos hacían del DRT. Sí. Amigo, discúlpanos si existe y realmente tiene capacidad hasta para 300 personas. Están probándolo en Monterrey. Es muy parecido al sistema que se puso en marcha en Mérida, que son algo parecido entre autobuses
vagoncitos de trenes, tren. ajá, que es muy elegante también. Y si es funcional o no, volvemos al mismo tema que habíamos puesto hace un rato. ¿El tren eléctrico es viable? ¿Es funcional realmente? O podríamos adoptar otros modelos más económicos, ¿no? Como un BRT ligero o carriles confinados para el transporte, etc. Sí, puede ser funcional, pero depende para dónde lo quieran utilizar y vamos, la inversión en comparación con otros sistemas que podrían dar los mismos resultados. Y ahora sí, volviendo a lo de las propuestas de Laura Aro, hay algunas que yo escuché que me parecieron interesantes, que es poner en marcha el transporte escolar y el transporte, que me parece que se han ido sentando las bases, pero no ha funcionado en Jalisco como tal. Existen ya las condiciones, o al menos el reglamento, pero no está funcionando. El transporte empresarial también creo que sería interesante, pero de una manera masiva, no solo para los que van muy lejos, ¿no? Y lo de escalonar los horarios de entrada y salida, eso ha sido una propuesta en muchos lugares, en muchos países, que creo que no ha funcionado, porque no es tan fácil como que tú tengas un horario y otro y tu otro, y en la familia 4 horarios distintos, no lo sé. Pero esas propuestas me parecen interesantes. ¿Celia, algún comentario de las propuestas? Sí, me gusta que tenga en mente en el radar la ineficacia actual de la policía vial y que se pongan a hablar en serio de poner a funcionar esa unidad. Y no solo la policía vial de la Secretaría de Movilidad, los municipios tienen sus direcciones de movilidad y también ahí podrían estar echando mano para tener un poco más de control en la ciudad. Urge que haya una policía vial que de verdad esté trabajando y no solo haciendo no sé qué, porque yo no sé qué hacen, pero ando en la calle todos los días en bicicleta y veo caos y desatención en todos lados, ¿no? Policías viales que están en un cruce que diario paso Federalismo y Ávila Camacho, y para que el cochista deje atravesar a las personas, los que dan vueltas hacia Federalismo, que van de Ávila Camacho hacia Fede, se les pueden ir 2 semáforos y está un policía vial ahí y ni cuenta se da o no sé, no le ayuda al peatón. El policía vial tiene injerencia de ayudarnos, de poner orden no solo en los coches, sino de facilitarnos la movilidad en cualquier forma que ésta tenga, ¿no? Eso me gusta de ella, me parece que es la que hizo propuestas más sobrias en el tema. También propone la línea 5 y ampliar también la propuesta de ella es que la 3 llegue a Tonalá y la 5 tienen más o menos todos el mismo trazo, ¿no? De aeropuerto a Expo. Me parece que el aeropuerto sí le urge un transporte público más eficiente porque solo hay uno. El camioncito eléctrico, que a veces haces más tiempo de llegar de la ciudad al aeropuerto que el propio vuelo, ¿no? Porque es larguísimo el recorrido que hace, pero bueno, por 9.50 llegas al aeropuerto. Necesitamos más transporte hacia el aeropuerto, ese es un hecho, pero también más transporte hacia las comunidades. Me quiero regresar un poquito al tema de las camionetitas colectivas que mencionabas. Esas empezaron a llegar y no lo hemos podido comprobar, pero seguramente hay ahí algún funcionario que es negocio de ellos, ¿no? Porque operaban en zonas como La Higuera y estas zonas de Zapopan, cercanas a la zona de las mesas, y llegaba el camión, el transporte público, no me acuerdo ahora mismo la ruta, pero tenía la terminal en esa colonia, La Higuera. La reportamos junto con los vecinos varias veces porque nos decían es que de pronto ya no pasa el camión, la terminal está de plano cerrada, y en movilidad nos juraban y perjuraban que no habían autorizado ningún cambio de terminal ni nada, y coincidentemente llegaron las van, ¿no? Entonces es obvio que el Estado sabe qué está pasando ahí y lo permite. Entonces el transporte público, mejorarlo sí, es urgente y es necesario y hay posibilidades y sería más barato que aventarse nuevas líneas, que revisen estos posibles actos de corrupción o de, no sé, de negocios ahí chuecos, porque los mototaxis ya los están regulando, pero ahora estas van siguen sin regulación.
a veces ni siquiera traen asientos suficientes, las personas van paradas y como no es un autobús, pues está chaparrito, entonces van así con el cuello y sucede de verdad. Sí. Y lo único que hacen estas camioncitos o camionetitas o mototaxis, pues es hacer gastar más a la gente, porque antes el camión me llevaba hasta mi colonia, y de mi colonia el camión me llevaba al periférico y llegaba al tren y solo pagaba 2 autobuses. Ahora tengo que pagar la van, que además cobra lo que quiere, y porque sencillamente el camión ya no va a mi colonia, ¿no? ¿Y por qué no va? Pues porque no les meten en cintura la Secretaría de Movilidad a los transportistas, pero también porque no hay a veces infraestructura digna. No entran los camiones porque las calles están destrozadas. Entonces, si las personas candidatas se aterrizaran estos temas, que luego, sí, entiendo, estos son más municipales, ¿no? Pero que las propuestas fueran menos fantasiosas y más prácticas y próximas en estos vicios cotidianos de la desatención, en toda la estructura que abarca la movilidad, creo que sí tendríamos una ciudad más ágil, porque es inhumano lo que luego hacen, ¿no? Reacomodaron las rutas de acá de la Estrella de la Muerte en el centro, ahí por la zona de los 2 templos, y es una grosería lo que hicieron con la gente. Lo único que hicieron fue acomodar ampliar el Paseo Alcalde, pero las estaciones de los autobuses en realidad no le afectaron al usuario que toma ahí el bus para irse hasta sus colonias en El Salto y en Tlajomulco. Hacen un montón de tiempo, y ahora si mi parada estaba a 1 cuadra del tren, a veces tienen que caminar desde el tren hasta Niños Héroes, porque están las paradas repartidas desde La Paz hasta Niños Héroes. Llegas tú a horas pico a ir de la noche y no puedes ni siquiera usar la banqueta de tanta gente que hay esperando un autobús al que ni siquiera se va a alcanzar a subir. Exacto, sí. Entonces creo que si fueran más honestos en sus propuestas, empezarían por estas pequeñas cosas. Lo proponen todos, ¿no? Vamos a mejorar el transporte público, pero esa propuesta la hemos oído desde que tenemos memoria, ¿no? Y le cambian el nombre y le pintan de otro color y seguimos viendo los mismos vicios en el transporte público. Y eso se suma también a la situación que el transporte público en Guadalajara, a diferencia de otras ciudades, se acaba entre las 10 y 11 de la noche. Exacto. Ya después de esa hora ya no encuentras. Y a veces peor. Hay gente que a las 9 ya no alcanza bus. Exactamente. David, perdón. Yo solo quiero comentar algo respecto a lo que decías de las vanes, de estas camionetas que entraron, que son de un grupo también de transportistas, que tienen por esa zona muchos autobuses, entran en la regulación de la comunidad, o sea, de los mototaxis, movilidad barrial, algo así. La pregunta es cuándo van a estar funcionando todos así. Ya está el reglamento, pero sí van a entrar dentro de eso. Interesante. Gracias. A mí una de las propuestas que yo no vi, que me hubiera gustado escuchar por alguno de los candidatos, y va relacionado con lo que comentaste, a mí me ha encantado que se propusiera cómo o qué nodos viales o qué paradas de camiones, qué nodos viales, qué intersecciones son las que actualmente, son las que en este sexenio se van a atender para rediseñarlas, para redistribuirlas, para reacomodarlas, y que deje de haber tantos accidentes, vehículo peatón, vehículo ciclista, y que son propuestas totalmente logrables en 6 años. ¿Sí? Existen muchísimos cruceros que a veces con una ligera modificación de la tangente de curva de incorporación, con un carril de aceleración o deceleración más prolongado o bien diseñado, inclusive hay nodos que con señalamiento o con una mejor sincronización del semáforo funcionaría mejor. Y esas son propuestas, híjole, que inclusive a veces hasta en 3 meses te las avientas, ¿sabes? Con todo y obra y cosas así. Ese tipo de propuestas sí me hubiera gustado verlas, que son totalmente logrables por presupuesto, por tiempo, pero vaya, creo que en términos de movilidad como que todo el mundo nos quisimos ver bien rimbombantes, así como que wow, ¿no? Mega obras, como que ahorita el hit es mega obras, ¿no? Ok, sí, pero, y está bien, qué bueno, o sea, lo felicito y lo aplaudo,
Pero también hay otro tipo de obras que no son las mega obras, pero que lograrían un cambio, una transformación muchísimo más rápida y que muchísima gente también sería beneficiada por la cantidad, por la cantidad de personas que día con día transitan, ¿no? Y eso yo no lo vi con ninguno. Yo no había entrado a esta parte, yo veo muchos vacíos. Yo quería como que revisáramos las propuestas y habláramos de ellas, pero sí veo muchos vacíos y en torno a los que justo comentan, creo que sí, se fueron a las mega obras, que son las que dan la foto bonita, pero ninguno está hablando del transporte convencional. ¿Qué es el transporte convencional? Los autobuses. Los autobuses. ¿Quién está hablando de los autobuses? ¿Cuál va a ser la política tarifaria? Porque este gobierno tiene una política tarifaria y ha sido el subsidio. ¿Va a continuar? ¿Va a haber un plan de renovación? ¿Van a reestructurar de nuevo las rutas para llegar a todas esas colonias que no tienen cobertura? ¿Se va a profesionalizar al operador? Porque es muy bonito el autobús, pero si tú te subes y no tienes un buen servicio, tú te bajas sintiendo que es un pésimo servicio, aunque el autobús sea nuevo y contamine menos. Lo de electrificar lo veo muy difícil. No imposible, pero sí requiere mucho dinero, casi igual que un tren o más, mucho más. Entonces, esta parte de hablar del transporte convencional, nadie lo ha hecho. Y eso es lo que está muy mal calificado por la población. Sí, la calificación de 8.1 y todo está muy bonito y hemos mejorado mucho, sí. En base, tiene truco, ¿no? Tiene mucho truco y está en base al macrobús, al tren eléctrico, etc. Entonces, nadie está hablando del transporte convencional y creo que esa es una de las patas más débiles del transporte en nuestra ciudad. Sí. Eso, ¿no? Los pintaron, pero siguen teniendo los mismos hábitos y ni siquiera contaminan menos. Yo ando en bici por varias zonas y sí, la mitad de los camiones, y me fui bajita, me siguen aventando humo negro, ¿no? Cuando aceleran. Entonces, ¿qué onda con esta política de verificación también? Pero bueno, ese es otro tema. Sí mencionan también todos de dotar de más unidades al macrobús y al tren, porque no han crecido, o sea, los usuarios han crecido un montón y seguimos teniendo la misma cantidad de vagones en el tren, ¿no? Ampliaron los andenes de la línea 2, perdón, de la 1, y le ponen 3 vagones cuando quieren, si acaso en diciembre, que hay mucha gente y todo. Creo que ya urge, si ya está la estructura de los andenes largos para 3 vagones, pues ya pongan todo el tiempo los 3 vagones, porque es inhumano y muy indigno también como nos traen en el tren y en el macrobús en horas pico, ¿no? Y más ustedes como damas, o sea, el tema... Exacto, no hay perspectiva en eso tampoco. No, o sea, más como ustedes como damas, que pues es incómodo de repente estar ahí lidiando con el tipo que se te arrima o que se te hace, o que te empuja, ¿no? Que te hace chiquitos, porque a veces no todos es que te vayan a querer hacer algo malo, pero a veces es eso, ¿no? De la dignidad, perdón. No, y justo de lo que hablas creo que tiene que ver también con lo que no se habla. O sea, sí, qué bonito los trenes, ya lo vimos, las grandes obras. Nadie habla del transporte convencional, nadie habla de la cultura vial. Que creo que yo creo y estoy convencida de que es urgente una campaña permanente, que nos bombardeen así como con las canciones de la doble P, que no hay forma de escaparte porque las oyes en todos lados, así, en serio, porque la movilidad es responsabilidad de todos, la autoridad no va a llegar a resolvernos muchas cosas, la convivencia vial es tarea de nosotros, la que anda en bicicleta, el que anda en auto, el que anda en transporte público. ¿Cómo cuidamos el transporte público? ¿Cómo cuidamos nuestras calles? ¿Cómo usamos la bicicleta? ¿No? ¿Cómo abusamos del uso del coche? O sea, esa convivencia nos toca a nosotros y de verdad sí es súper urgente una inversión, sí es como muy urgente una inversión fuerte en una campaña de conciencia y educación vial permanente y de una forma creativa, de una forma dinámica, que nos llame la atención, que nos haga aprender las direccionales, que nos enseñe a dar el paso al otro, que nos expliquen las rayitas que están en la calle, qué significa cada una. ¿Por qué no tengo que parar ahí? Exacto, o sea, de verdad creo que esa es una parte tan importante de la que nadie está hablando, como nadie está hablando tampoco de la seguridad, ¿no? De temas como la movilidad activa,
la recuperación de espacios. Nadie está hablando de eso, ninguno de los candidatos. Y creo que esa marca la diferencia, es como tú lo decías, son obras que requieren menos inversión y pueden transformarlo. Claro. Fíjate que yo, inclusive, a lo mejor se puede escuchar como radical o que lo importante sería atender las dos al mismo tiempo, pero creo que es más importante una campaña no de concientización, sino de educación vial. Exacto. Que inclusive apostarle a tener más policías viales, que más bien ellos funcionan como la parte correctiva. Más bien como que si logramos tener una campaña de cultura vial de largo plazo, no sé, unos 10 años o así, pero como tú dices, o sea, de bombardear. Con jingles como los de las campañas. Sí, o sea, no se puso cinturón. Así es. Claro, O sea, va a llegar un momento en donde la curva de la cultura vial va a ir acortando la brecha. Y por supuesto que, o sea, esto es una campaña, tendría que ser una campaña de muy largo alcance. O sea, estamos hablando que para reprogramar a una población, este tipo de campañas son de 15, 20 años. O sea, realmente, o sea, hay estadísticas que te hablan que para reprogramar la conciencia de una población, porque tienes que atender desde los chavitos, ¿sabes? Y lo tienes que incluir inclusive en ciertos momentos en la escuela y cosas así. Pero de muy largo plazo rompería totalmente la brecha, ¿no? Y, pues bueno, ojalá que suceda. Okay. Voy a leer aquí los comentarios. Eduardo Acosta dice: es muy distinto al sistema de Mérida. En Mérida los autobuses funcionan con baterías convencionales. Además, el costo no es más barato. El costo por kilómetro de la propuesta de Lemus es igual que el costo por kilómetro de la línea 4, aproximadamente 450 millones por kilómetro. Entonces, ¿quieren comentar algo al respecto? Del DRT, no. Ok. Eduardo Acosta también, si quieren, luego lo podemos platicar. Por cierto, muy buen diálogo, muchas felicidades. Felipe RD, los de movilidad solo están en las entradas de la periferia para ver a qué transportista atoran para multarlos. Exacto. Hay otra. Y también en la ciudad, muchachos, me consta, tengo amigas a las que acaban de multar y a mí me consta que las toritas también. Sí, tendría que estarnos planteando las personas candidatas unas propuestas más próximas, ¿no? Insisto mucho en eso. La policía vial tiene un corte a todas luces de capitalizarse de recaudatorio, de caja chica, ¿no? De caja chica, de recaudación, más que de concientización y de educación de la cultura vial, que también creo que estoy de acuerdo con ustedes, surge. Yo creo que a nuestros paisanos se les olvidó para qué es esa palanquita que tienen al lado, porque nadie prende las direccionales, es una barbaridad. Pero bueno, yo quisiera, no sé si ya siga eso, pero a modo de conclusión, los datos del crecimiento del parque vehicular, del que tampoco hablan, ¿no? Creo que solo la candidata de Morena, Claudia Delgadillo, sí propuso medidas restrictivas, como un hoy no circula, y un poco, no sé si lo propuso o no, el tema de también multar a las personas que vayan solas en el vehículo, es decir, motivar el vehículo compartido, ¿no? No es popular las propuestas restrictivas, pero como está de caótica la ciudad, si no hacen políticas y acciones verdaderas y dignas para desincentivar el uso del vehículo particular, nadie se va a bajar de su coche y entonces va a ser necesario que nos hagan un no circula, porque en serio hay zonas caóticas y muchísimas avenidas te atora un accidente y te quedas horas ahí. El aumento promedio anual del parque vehicular en Jalisco ronda el 5.7%, el anual, desde el 2000 hasta el 2022. El crecimiento en estas 2 décadas del parque vehicular en Jalisco es de 253%, es escandaloso. Y si el crecimiento de los coches es de 5.7 en promedio al año en la zona metropolitana de Guadalajara, el de las motos es un 12%, que ese es otro tema del que no estamos viendo mucho. ¿Qué onda con las políticas de movilidad que incluyan que hagan algo con el crecimiento de las motos, ¿no? Cada vez se compran más vehículos, nadie se baja de su vehículo por subirse al autobús, porque el autobús es indigno en muchas ocasiones.
volvemos de nuevo, existe ya un reglamento para el uso de las motocicletas en el estado, ¿no? Estuvo por ahí la ley que le llamaron sándwich en su momento, sí, claro. ¿no? De no llevar a los niños, ahora ya está a nivel federal, menores de 12 años, no hay manera de que se suban ni con casco, o sea, no, pero ¿quién está haciendo valer esas leyes? Exactamente. Y también como sociedad, ¿qué tan responsables somos de lo que debemos y no hacer? También, Porque exacto. de verdad, o sea, desde mis papás y mis abuelos esperan que el gobierno venga y cambie, entonces sí, el presidente va a cambiar, no. Sí, Lo vamos a esa cambiar parte que nos toca a los nosotros, ciudadanos, ¿no? ¿no? También. Y lo que comenta Celia, el auto crece, el uso del automóvil está creciendo. La pregunta, un ejemplo muy reciente es López Mateos. Se crea una nueva ruta o varias nuevas rutas, un nuevo sistema con cobro integrado, etc. Ha crecido un 8% la demanda de los viajes, según tengo por ahí el último reporte, no sé si se ha actualizado, pero ¿qué porcentaje de la gente se ha bajado de su auto? Exacto. ¿Qué tanto ha disminuido el tiempo, no sé, de trazado de un punto a otro a raíz de eso? Nadie está hablando de eso porque no está cambiando. Quienes usaban el auto lo siguen usando. Entonces es cierto, sí se necesitan medidas o hasta hacer autobús, o que el autobús sea realmente atractivo, pero no solo el autobús. Nadie está hablando del crecimiento de las rutas ciclistas, de las ciclovías, y existe ya una telaraña tejida para que nada más le den continuidad. Nadie está hablando de eso, nadie está hablando del sistema de bicicleta pública. ¿Cuándo va a llegar a las zonas de la periferia? No solo al centro, no solo en las colonias más fáciles de acceder a ellas, porque hay un montón de sistemas de transporte que te llevan a ellas, ¿no? Que realmente son necesarias, porque en las zonas periféricas donde la gente se mueve en bici para ir a trabajar. Así es. Entonces nadie está hablando de eso, y cuando hablemos de una movilidad integral, es decir, zonas seguras para los peatones, para caminar distancias cortas, una buena estructura ciclista, ¿no? Las ciclovías, la bici pública, la movilidad no motorizada también, entonces tal vez sea más atractivo. Y ahora entró, y esto te corresponde, recién acaban de aprobar la norma 04, que va enfocada a las calles y carreteras de México. Por primera vez en una ley se establece cómo deben ser las calles. Deben ser para todos, seguras. ¿Son seguras? No, son seguras. Iluminadas, accesibles, con áreas verdes, no solo para el auto, para la bicicleta, para los peatones, para los niños. ¿Cómo vamos a hacer para que eso se acople, para que eso llegue a las ciudades que ya están tan crecidas como esta? Pues ese concepto, digamos que ahora sí como ya legislar o aplicarlo a nivel norma de lo que es las vialidades completas, ¿no? Que es un concepto que se ha venido como que practicando solamente en ciertos puntos. De cierta forma, parte del rediseño o remodelación, restauración de algunas de las vialidades de todo Guadalajara, como en Medrano, como en algunas otras zonas, ya ha venido tocando esos criterios de vialidades completas, pero sí nos falta demasiado. Claro. Porque no nada más es el tema de la iluminación. O sea, hay cosas tan sencillas que, por ejemplo, o sea, ese tema de los medidores salidos, que al final también es una instrucción, los postes. O sea, realmente aplicar esa norma sería, va a ser todo un reto, y tenemos que empezar a aplicarlo de ya, porque inclusive las instalaciones eléctricas tendrían que ser subterráneas, bueno, en fin, una serie de cosas. A mí me da mucho gusto que esa norma se haya autorizado, y aquí lo interesante va a ser cómo la vamos a ir adaptando, cómo va a ir bajando a nivel estatal, a nivel municipal, y cómo va a venir a replantear la forma en cómo entendemos ese pedazo de espacio público que le llamamos banqueta. Pero totalmente a favor con esa norma, y qué bueno que lo comentaste. Pues ahora sí, pasamos a la parte de las conclusiones. Pues creo que yo ya me adelanté con la mía. Me gustaría, sí, a manera de conclusión, hacer una crítica en general a las personas candidatas que nos quedan a deber a la dignidad del transporte público, ¿no? Vemos que hay propuestas de obras, pero no vemos estos temas básicos, no vemos que
hablen de dignificar a las personas usuarias de transporte público que viven tan lejos y que hacen 2 o 3 horas al día en el puro bus y que de todos modos tienen que caminar un montón de cuadras para su fraccionamiento. Me parece que siguen pensando en las líneas. A ver, la línea Expo Aeropuerto tiene una lógica completamente mercantil. A mí me hubiera gustado ver algo más pensado en la dignidad de las personas ciudadanas, y eso creo que hace falta. Y sobre todo eso, o también criticar que nadie está hablando de una política verdadera de desmotorización de la ciudad. Siguen sostenidos estos incrementos y la razón es que sigue creciendo la ciudad. No han puesto un freno, sigue expandiéndose la mancha urbana, y me preocupa que los nuevos corredores de las líneas del tren que están planeando vayan a provocar más expansión desordenada. Habrá que revisar bien los trazos, porque luego todos propusieron líneas del tren, pero no nos han enseñado cómo las piensan hacer, ¿no? Y cuánto van a costar y cuánto se van a tardar. Bueno, le hemos dicho que 1 año y medio, yo eso lo veo casi imposible, pero Cristela cree que sí hay lana si lo sacan, pero critico eso, les falta más hablar de dignidad del transporte público centrado en las personas usuarias, más que en los modelos de negocio que el mismo transporte representa. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario. ¿David? Sí. Pues a mí sí me hubiera gustado también ver un poco más de propuestas más de corto plazo. Las propuestas de largo plazo creo que son fundamentales, son muy importantes. Considero tener escenarios un poquito más conservadores en términos de alcance, de tiempo, de obra y cosas así. En términos generales creo que la ampliación de las rutas de líneas de tren son buenas. Yo pondría todavía, o sea, bueno, aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana, nos gusta mucho el tema del tren, ¿no? O sea, creo que es un tema como más de... Como que es parte de la identidad, como que es parte de la identidad, ¿no? ¿no? De la ciudad. Hay muy buenas prácticas en otros países en donde otros sistemas que no es tren, que es BRT y cosas así, muy bien diseñados, muy bien estructurados, te jalan mejor. O sea, bueno, perdón, no es que jalen mejor, jalan como tienen que jalar, o sea, con buenos resultados, pero la inversión es menor. Y entonces te permite hacer otro tipo de obras, ¿no? O de tener un mayor impacto, ¿no? O inclusive el tiempo es mucho más más corto en el tema de BRT que de tren ligero, ¿no? Entonces, habría que ver, creo que ya estamos en la recta final, vamos a ver quién va a ganar y en su momento vamos a tener que jalarle las orejas y decirles, a ver, tú prometiste esto, ¿no? Ahora hazlo. ¿Dónde está mi línea 6? A ver. ¿Dónde está mi línea 6? Sí. Pues yo diría que nos quedan a deber temas básicos, pero sumamente importantes, que son, yo empezaría por la política tarifaria, porque ahí está el dinero del usuario, cómo las personas que utilizamos el transporte público, ¿cuánto vamos a gastar? ¿Nos van a seguir sin dar cambio, o nos van a dar cambio, o nos van a subir a 10 pesos, o no? Se queda con esa cultura, con esta política del subsidio que ha prevalecido esta administración, que ha permitido la renovación del parque vehicular y un aumento a la tarifa, ¿no? ¿Cuál va a ser? Yo diría por ahí. ¿Qué va a pasar con el transporte convencional? Me gustaría saber cuál es su proyecto para el transporte convencional, para la cultura vial, para la movilidad activa, para la movilidad ciclista. Creo que los temas básicos que lograrían tener como más permeabilidad en la sociedad no están, y eso es lo que a mí me quedan a deber. Y yo pondría sobre la mesa esta opción, que los grandes cambios se dan con la organización de la sociedad. Hace 2 años se aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, está en puerta, se aprobó también la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, está en puerta una Ley General de Transporte Público, todas impulsadas desde la sociedad civil. A organizaciones ciclistas y activistas que les costó años que llegara a un diputado, a una autoridad y que dijeran vamos. Entonces creo que esos cambios se dan desde nosotros. Podemos empezar a cambiar muchas cosas, podemos organizarnos, podemos exigir lo que realmente es importante como sociedad,
sí se puede, y creo que esa parte es importante, ver los logros de la sociedad civil, porque los hay y son sumamente importantes en materia de movilidad. Así es. Pues muchas gracias a los tres por haber aceptado esta invitación, por habernos brindado su opinión y sus críticas. Creo que la responsabilidad de nosotros como ciudadanos es precisamente informarnos sobre las propuestas de cada uno de los candidatos, porque de nosotros, de los ciudadanos, depende la ciudad en la que vamos a vivir los próximos años. Creo que coincidimos en eso, ¿no? Y también nuestro deber como comunicólogos o como comunicadores precisamente es eso. Hacerles la invitación a la gente en general que se informen. Los tres candidatos tienen su sitio web donde se pueden consultar sus propuestas. Es lauraaro.mx, es pablolemus.mx y Por un Cambio Verdadero de Gloria Delgadillo, donde ustedes pueden precisamente consultar todas las propuestas, no nada más las de movilidad, sino de todos los temas que nos están planteando. ¿Para qué? Para que este próximo mes de junio ejerzamos un voto inteligente y ahora sí que un voto útil. Pues para mí no me queda más que agradecerles nuevamente el que hayan participado y hayan aceptado esta invitación, y a la gente que nos ha visto agradecerles también que nos hayan sintonizado y bueno, pues eso, más que nada informémonos para poder ejercer nuestro voto de una manera inteligente. Y aquí los esperamos el próximo viernes en más charlas de movilidad con café. Muchas gracias.